Hola amigos, ¿cómo andan? Otra semana más con algunos trabajos que quería dejar con ustedes. En este caso se trata, como dice el título, unas camisas para un par de rodamientos 32016, que son rodamientos de rodillo cónicos, del tipo cónicos, ¿sí? Para esfuerzos axiales. Acá estamos viendo digamos, el tocho que vamos a usar, que es un pedazo de acero 1045. Y ahí están los rodamientos. En realidad esto es para, por lo que había entendido, un camión. Como recuerdan, o no sé si saben, no me gusta realizar este tipo de trabajo de automotrices, mecánica automotriz, pero bueno, como era un encamisado hay que encamisar ese rodamiento, ya que la medida original, que es 140 milímetros del rodamiento, no se consigue más o es muy difícil conseguirlo en estos tiempos. Así que van a emplear este rodamiento 32016 que tiene 80 milímetros para eje y 125 milímetros de diámetro y la cubeta externa tiene 22 milímetros, ¿sí? Así que la idea es hacer una camisa lo mejor posible con la medida de 140, que es la medida, digamos, original digamos, del alojamiento o del rodamiento anterior. Como les decía, no es algo que me gusta hacer, pero bueno, son trabajos. En este caso, al ser un rodamiento del tipo axial, hay que tener en cuenta que, bueno, aparte lo más evidente, que el aro interior y el aro exterior son separables, sirven para esfuerzos axiales, ¿sí? Y radiales sobre todo, ¿sí? Pero principalmente del tipo axial. Y en este tipo de rodamiento, que es la serie 32, la serie 31 y 32 de los rodamientos del tipo de rodillo cónico son los que tienen, digamos, un ángulo de contacto mucho más grande. Se emplean sobre todo para fuerzas axiales bastante grandes, más amplio, digamos, el rango es más amplio que lo de la serie 30, por ejemplo, ¿sí? En cualquier catálogo se puede encontrar ese tipo de información. Y el ajuste de la cubeta externa, en este caso, sí, digo bien, el aro externo, se lo deja como siempre, con el ajuste suave, ¿sí? No se debe permitir que entre apretado porque si no se deforma o tampoco, digamos, se reduce la superficie de contacto entre el rodillo y la cubeta, ¿sí? Así que el ajuste es como siempre, más o menos casi una centésima de más con respecto a la medida, o sea, 125,001 en el diámetro interior. En el diámetro exterior también lo mismo, pero en el caso del diámetro exterior de la camisa tenemos que hacerlo 140 exacto, ¿sí? Debido a que suponemos que el alojamiento en este caso de la camisa junto con el rodamiento debe tener el ajuste acorde. Así que en el exterior los 140 milímetros tienen que ser exactos. Ahí ya estamos con nuestro acostumbrado proceso de emplear el husillo entre puntas para que sea un proceso más práctico. Otro detalle también es que esta semana hemos tenido, no quiero decir interrupciones, sino más bien muchos trabajos que me obligaron, digamos, a realizar este trabajo en dos partes. Se va a ver quizás en el video, se va a notar, por decirlo de alguna forma, que se hizo una camisa, luego pasó un tiempo y luego la otra. Eh, eh, Afortunadamente hemos tenido lindos trabajos, lindos desafíos. Eh, la mayoría de ellos no los pude filmar debido a que mi cámara ya no está dando en las últimas, así que vamos a tratar de implementar quizás algunas modificaciones para la semana que viene o ver cómo podemos hacer para lograr registrar todos los trabajos. Este, bueno, ahí estamos, como les decía, en el acostumbrado usillo para hacer el cilindrado exterior a 140 milímetros. Estamos haciendo el trabajo a 110 revoluciones, como se ve ahí en la figura, alimentado con un poquito de eh, con líquido refrigerante para aliviar el corte a 110 revoluciones, un avance de 0,00, perdón, de 0,08 décimas de milímetro por revolución, lo que nos da más o menos un avance de 18 milímetros por minuto, un avance rápido, se podría decir. Ahí estamos ya haciendo la medida final, ya hicimos del otro lado empleando el mismo inserto CCGT del lado, digamos, izquierdo, se hizo el mismo frenteado, de esa forma nos aseguramos que tengan los bordes, los lados, los laterales bien paralelos y perpendiculares al diámetro exterior. En este caso lo estamos haciendo ese proceso a 450 revoluciones, perdón, a 225 revoluciones.
y el avance un poquito más rápido, ¿sí? Para lograr que la viruta corte lindo, que quede una buena superficie, un buen acabado superficial. Y como se puede ver es de radio 0,8. El inserto para, digamos, el radio 0,8 te permite hacer pasadas gruesas, mayores de 5, de medio milímetro, para lograr, digamos, absorber esa fuerza de corte. Ahí tenemos el ajuste con el micrómetro, y para una mejor seguridad colocamos el reloj comparador para darle, digamos, la distancia de corte o el ancho de corte, digamos, lo más justito posible, ya que estamos haciendo una camisa que va a reemplazar un rodamiento. Siempre tenemos que suponer que el alojamiento está con las medidas correctas de rodamiento, de ancho, así que por eso tratamos de hacer este trabajo lo mejor posible. Y una vez que terminamos, ya concluimos, digamos, el torneado, lo que hacemos ahí es el ajuste. Como les decía, tiene que ser la medida exacta, 140 milímetros, así que vamos a dejarlo 140 milímetros empleando nuestro micrómetro. Hacemos el ajuste con tela esmeril, hacemos la limpieza, y como les decía, en este tipo de rodamientos se ocupan mucho en lo que es la industria automotriz. En este caso, como les mencioné, era un camión. Ignoro la marca y digamos, dónde va el alojamiento. Creería entender que es algo digamos, de la rueda, supongo. Así que ahí quedó el trabajo terminado, con las superficies ya listas, paralelas, con la medida 31 milímetros de espesor. El 31 milímetro corresponde al alojamiento, digamos, al espesor o al ancho del rodamiento que anteriormente se podía conseguir. Así que lo que se va a hacer en la parte interna es el ajuste a 125 milímetros, con la holgura de una centésima para que entre suavecito el aro exterior. Estamos hablando del diámetro interior, ¿no? Y 22 milímetros de profundidad. Hacemos el cambio de plato, ponemos el 4 mordazas individuales. Esto es un gusto personal, no quiere decir que se tenga que emplear el plato de 4 mordazas. Ya lo he dicho en otras oportunidades, no somos un taller de tornería, tenemos un torno y hacemos trabajos que a veces podemos darnos el lujo de elegir, o de saber también derivar a otros colegas que tienen, digamos, mucha mejor maquinaria, o que están, digamos, más duchos en estos tipos de mecanizado, entonces lo hacen de forma más rápida. A mí me gusta hacerlo de esta forma porque es la forma que me siento más seguro. Más seguro con respecto al centrado, ya que depende de mí, digamos, de las habilidades de centrado, del uso del comparador, y no quiero recargar la culpa en que el plato realice un mal trabajo, ¿no? Así que si el trabajo está mal hecho, es mi responsabilidad directa. Así que por eso es un gusto personal, no es, digamos, el camino que recomiendo. Cada cual podrá hacer su trabajo como quiera. En este caso, por ejemplo, estoy colocando unos topes contra el plato para que de esa forma que me quede, digamos, en voladizo lo máximo posible. Recuerden que hay que cilindrar el diámetro interior a 125 y nos queda una pared, digamos, que puede llegar a deformarse si uno la aprieta mucho. Y queda un pequeño escalón que le vamos a hacer al interior con una forma de tope, ¿sí? Para que no se pase la cubeta. Y también a ese tope, no se va a ver en el video, pero lo que hicimos fue 2 ranuras para poder extraer la cubeta, ¿sí? Si no, no hay forma de quitar la cubeta exterior una vez que está alojada dentro de la camisa. Como les decía, colocamos esos topes contra el plato para de esa forma nos quede, digamos, la pieza bien de frente, si bien siempre controlamos. Colocamos unas chapitas de latón para no marcar lo que va a ser el rodamiento. Otra cuestión es que también el cliente no quería que lo templemos, o sea, que le hagamos tratamiento térmico, sino más bien era una camisa. Así que por eso también le vamos a dar la medida definitiva, si no habría que llegar a una medida aproximada y luego rectificar. Ya hemos hecho en otras oportunidades, no recuerdo bien, pero eran también unos rodamientos que modificamos, que eran de montacargas, que también venía
con medidas, digamos, eran rodamientos especiales y tuvimos que modificarlos para alojar rodamientos en una oportunidad. Otra vez fue realizar para unos rodamientos del tipo de agujas y siempre lo dejamos con una medida un poquito más alta. Como les decía, dejamos los rodamientos con una medida un poquito más gordita, por decirlo así, para luego realizar unas pequeñísimas pasadas de ajuste, ¿sí? Porque el proceso de, por lo menos el que empleamos nosotros, produce algunas deformaciones. Ahí tenemos una vista de la pasada de 10 milímetros que estamos haciendo, 5 milímetros en el radio, obviamente. Esas pasadas los hacemos a 110, creo que era 110, no, perdón, 225 revoluciones, con el mismo avance de antes, 18 milímetros por minuto, 0,08 décimas de milímetro por cada revolución, lo que nos deja esa linda viruta que va cortando, que es lo que siempre enfatizo. Ahí aumentamos un poquito más la pasada, ahí lo llevamos a 10 milímetros, ahora sí, en este caso 10 milímetros. Siempre ayudado con un poquito de líquido refrigerante a la misma cantidad de revoluciones. También lo otro que no pudimos conseguir fue el tubo. Al emplear quizás un tubo era más probable, digamos, digamos no más probable, sino más rápido hubiera sido el trabajo. Bueno, pero conseguimos solamente el macizo. Ahí está la virutita. Ya habíamos rebajado ahí. Disculpen, me equivoqué, 225 dije, en este caso eran 110 revoluciones, bajamos un poquito más las revoluciones para lograr esas pasadas un poquito más gruesas, completar el trabajo un poco de forma más rápida. Bueno, eso viene también a colación que no soy una persona que hace los trabajos rápidos, ¿sí? Me tomo mi tiempo, me gusta tomarme mi tiempo, así que a veces puedo realizar procesos o, digamos, emplear ciertas técnicas que no son compatibles con los trabajos de tornería, pero es la forma que me gusta hacer y es la forma que me gusta compartirlos con ustedes. Ahí seguimos con el proceso de cilindrado interior. Esa medida lo íbamos a llevar hasta 118 milímetros, que es más o menos la medida, digamos, menor que tiene el aro interior el aro exterior, digamos, en la parte interna de la cubeta externa, ¿sí? O sea, tiene un pequeño borde que corresponde a donde termina la parte cónica del aro externo, que tiene, creo que era 118 milímetros, así que vamos a cilindrarlo hasta 118 para formar un escalón hasta 125 milímetros, ¿sí? Eso va a formar, digamos, el tope o escalón, como mencionamos. Ahí hacemos un pequeño cambio de inserto. Cambiamos un inserto, ya era tiempo, ya pedí un cambio, hace más o menos quizás unos 15 días que venimos ocupando el mismo filo. Ya estaban consumidos los otros dos filos, así que bastante lindo. Ha durado este inserto chino de Radio 08. Ahí ya lo vamos llegando a la medida, ya tenemos el tope definido también, ya vamos avanzando, digamos, no hasta el fondo, sino quizás ahí se ve un pequeño detalle, digamos, que estamos llevándolo hasta los 22 milímetros de profundidad. Y ya empezamos a chequear ahí con el alesómetro, que es mi elemento recomendado para este tipo de ajuste. Hay varias herramientas, quizás más adelante las podamos ver, que a veces se emplean, pero va todo en el gusto de cada uno y, digamos, en la facilidad con que uno los emplee y la eficacia también,
Si uno resulta tener digamos, una facilidad de usar un calibre digital, se le puede dar el mismo tipo de ajuste y el saber emplearlo es sobre todo, es como siempre les recomiendo, no es el tema del elemento que uses, sino de lo que te dé más resultado y de la forma correcta de emplearlo, ¿sí? Quizás con un telescopín también se puede realizar el mismo tipo de ajuste. En mi caso no es que sea difícil el emplear, pero es, digamos, en este tipo de trabajos que son tan delicados y que solamente tengo un solo tiro o una sola oportunidad para lograrlo, no me gusta, digamos, prefiero confiar algo mucho más exacto. Acá vamos a hacer la segunda placa. La segunda placa tuvimos el problema que empleamos, digamos, el material, nos trajeron un material cortado muy sesgado, o sea que tenía una medida muy menor a los 31 milímetros, o sea ya sobrepasaba los 31 milímetros de espesor, así que tuvimos que nuevamente pedir a cortar. Ahí es el cálculo que hacemos, que es el diámetro menos la medida conocida que tenemos del interior, son 5 vueltas prácticamente que tenemos que dar la manivela para que nos quede bastante aproximado al centrado. Ahí nuevamente el detalle de colocar los topes de plato, de esa forma tratamos de que nos quede un lado lo más derechito posible. Estoy hablando del tocho, esto es aún con el material en bruto, porque en la segunda oportunidad que pedimos el material nos llegó también bastante cerca de la medida y estaba también un poco cortado mal, o sea, estaba sesgado como dijimos. Entonces vamos a tratar de centrar, o por lo menos de alinear con un lado que está contra el plato, y del otro plato llevarlo lo más posible, digamos, al centrado en el diámetro lo más exacto. Hola, buenos días. Estamos acá en el torno, ya terminando las pasadas de esta camisa para estos rodamientos axiales. Ahí estamos haciendo las pasadas con dos pasadas de 10 milímetros en el diámetro, 5 en el radio como estamos viendo ahora. Ya estamos llegando a la medida de 143. El material tenía más o menos aproximadamente 165 milímetros de diámetro, así que con dos pasadas ya lo tenemos en el diámetro. Estamos trabajando unas 65 revoluciones, un avance de, si mal no recuerdo, 0,16 milímetros por cada revolución, así que más o menos unos 10 milímetros, 10,5 más o menos milímetros por minuto, un avance, digamos, relativamente lento,
pero que va más o menos la pasada la completa en 3 minutitos, casi 4 minutos digamos, pero la tenemos al material casi en la medida. Estamos usando inserto CNMG, marca Kenameta. Este tipo de inserto anda muy lindo para este tipo de trabajo, a bajas revoluciones, con líquido refrigerante también para aliviar un poco el corte. Y va rompiendo lindo la viruta. Ahora, como se ha achicado bastante el diámetro, en vez de cortar la viruta la hace un poquito larga, pero al principio, como podrían haber visto, iba cortando bien. Pasa que ahora, al achicarse el diámetro, son menos revoluciones, lo que permite que la herramienta forme más el rulo o la viruta, ¿no? Tendría que aumentar un poquito las revoluciones, pero como ya es la última pasada, y después cambiamos al inserto TNMG para darle las pasadas de terminación, yo creo que lo voy a dejar ahí a esta velocidad nomás. Así que bueno, ahí vamos, tranquilo nomás, arrancándola esta mañana. Acá ya tenemos la primera pieza, tiene 31 de espesor, 140 milímetros de diámetro, y ahora vamos a tener que vaciar acá. Vamos, después de hacer esta pieza, vamos a vaciar, hacer el alojamiento por 22 de espesor, el alojamiento por 22 de profundidad y 125 diámetro, 125 milímetros de diámetro. Así que bueno, vamos a ver qué sale ahora. Y bueno, ya estamos acá concluyendo casi el trabajo de la segunda camisa. Ya estamos directamente haciendo el tope final, que lo que hago siempre es dejarle un margen de unas 6 décimas antes de llegar al tope. Y cuando ya tengo el ajuste, digamos, o la medida casi llega cerca del ajuste, lo que hago es el fondo. El fondo con una pequeña descarga para que no toque el radio de la cubeta. Ya lo hemos explicado en otras oportunidades, creo. Que no toque el radio de la cubeta el fondo, ¿sí? Y dejarle siempre un radio el fondo para que no se produzcan, digamos, tensiones o haya algún problema
digamos, de bordes rectos, ¿sí? Que no es recomendable para este tipo de camisa. Siempre bordes redondeados en todos los lados, sobre todo en el interior. Y vamos a hacer el ajuste, como les decía. En este caso, la medida interior la vamos a dejar a 125,001, una pequeñísima cosa para que entre suavecito, digamos, la cubeta exterior. No produzca tensiones, ya que esas tensiones, recuerden ustedes, se reflejan sobre lo que es la cubeta interior, y en este caso, como es del tipo de rodillos axial, se marcan enseguida. Ahí lo que hicimos fue girar la pieza. Vamos a hacer el diámetro que les decía a ustedes. No lo pude, bueno, eso me quedó pendiente de explicarles. No lo pude hacer de forma inmediata, ya que me iba a tocar o ya sea las mordazas o me tocaba, digamos, los topes del plato. Pero bueno, ahí quedó, ya quedó en conclusión. Lo que me quedó pendiente es en ese escalón que se va a ver ahora, en ese, digamos, en ese lado, le hicimos dos ranuras, ¿sí? Dos ranuritas enfrentadas a 180 grados, bien al medio, para, empleando un punzón o algún otro elemento, se pueda quitar lo que es la cubeta, digamos, exterior del rodamiento. Y ahí estamos con la tercera. Bueno, ese es otro detalle que me faltó comentarles. Fueron al final tres camisas que tuvimos que hacer. Dos iban a ser, digamos, definitivas. Dos necesitaba el cliente y una de repuesto para que quede ya guardadita. Así que ahí vamos otra vez con todo el proceso lo más rápido posible, chequeando el frente y el diámetro. Y vamos a ver un poquito, si bien es cierto que a veces se me dificulta llevarlo a 0,0, esta es la mejor, digamos, la mejor opción de centrado que me ha quedado, quizás con alguna cosita, ¿sí? Para, no sé, es la que mejor puedo llegar en el centrado. Ahí estoy tratando de buscarle el punto mínimo, ¿sí? Que a veces uno apretando un poquito de más, ¿sí? Dándole ese toque siempre, uno puede llevarlo un poquito más, mejor, digamos, al centrado, sobre todo en este tipo de elementos que, como les decía, reemplazan un rodamiento, así que tratamos de que quede lo mejor posible. Mecha de 45 con líquido refrigerante a 110 revoluciones para tratar de llevar un poquito más cerca el diámetro. Y luego lo que hicimos anteriormente, el cilindrado interior hasta diámetro 115 porque es el diámetro que me permite, digamos, el máximo que me permite la herramienta sin tocar lo que es los topes del plato o las mordazas también, porque las mordazas digamos, me dificultaban también, digamos, el llegar hasta el punto o hasta la medida del escalón. Así que después el diámetro me quedaba un par de milímetros que, dando vuelta a la pieza, se completaba el trabajo. Y ahí ya lo tenemos concluido, el trabajito. Giramos la pieza, como les decía. Apretamos muy levemente, como les mencioné antes al principio del video. Aprieto muy poquito ahí para que no se produzcan deformaciones. Es muy fácil en un plato de torno apretar este tipo de camisas y que se vayan, digamos, que quede un cuadradito. Así que muy levemente, muy suavecito, y controlando siempre que esté bien apoyada sobre los topes. Y ahí lo que vamos a hacer es completar el trabajo, que es cilindrar ese escalón y quitarle los filos también, hacerle un par de chaflanes. Y en ese lado, como les mencioné antes, hicimos dos ranuras para poder, digamos, empleando un punzón o algo por el estilo, lo que el cliente crea conveniente, poder quitar la cubeta sin ningún problema. Y bueno, ese fue el trabajo de esta semana. Lamento no poder compartir los otros más lindos trabajos que hemos tenido, pero como les dije, estoy teniendo algunas dificultades que espero solucionarlas pronto. Y bueno, ese fue el trabajo que quería compartir con ustedes. Espero que les haya gustado, que les haya parecido útil. Y cualquier cosita ya saben, estoy en los comentarios, dejan su comentario y vamos a tratar de
de conversar un rato a través de los comentarios. Espero volver pronto, digamos, con algunos trabajos más, con algunas charlas que hemos tenido más anteriormente, pero me está faltando un poquito el tiempo. Así que bueno, les dejo un gran saludo, a continuar cuidándose y que pasen excelente semana. Nos vemos. Chau, chau.